que les gustase nuestra exposición del Bicentenario. Y la piedra, la famosa piedra. La famosa piedra. El tema piedra. El tema piedra, exacto. Bueno, hoy empezamos otro panel. El panel del jueves es Orígenes de la ciencia policial y de Interpol. El primer conferenciante del día es José Antonio Martín Amador, que ahora les voy a presentar, les voy a leer su currículum. Es inspector del Cuerpo Nacional de Policía, ha sido durante muchos años profesor de la Escuela Nacional de Policía, tiene 2 cruces al mérito policial con distintivo blanco. Actualmente es investigador predoctoral en la Universidad de Salamanca sobre el tema de historia contemporánea, la Guardia de Asalto en la Segunda República, 1931-1936. Es licenciado en Historia Contemporánea también por la Universidad de Salamanca, diplomado en profesor de Educación General Básica. Eso algunos ya no saben ni lo que es. Hay que hacer traducción simultánea. Claro. Maestro escuela. Experto en deontología y victimización de la Policía Nacional. Ha colaborado en la dirección y tutorización de distintos TFGs y TFMs. Colabora con la Universidad San Pablo CEU, tiene numerosos cursos realizados en la Dirección General de la Policía. El año pasado ganó una beca de la Fundación Policía Española de investigación para el tema titulado Los guardias de asalto durante el primer bienio de la Segunda República y su intervención en la huelga de la Telefónica, la Sanjurjada y Casas Viejas. En base a todos estos estudios que tiene, y como hemos visto la especialización en guardias de asalto, nos va a dar la ponencia que se titula Guardias de asalto bajo el liderazgo de Muñoz Grandes, y es un ejemplo de simbiosis sociedad y policía. Policía. Bueno, muchas gracias, Antonio. Sí. Cuando quieras. Hola, buenos días a todos y ante todo muchas gracias por confiar en mí, sobre todo la Fundación y la Universidad, la Complutense, por permitirme compartir con todos ustedes esta parte de nuestra historia, ¿no? También ya aprovecho para reivindicar la historia, ¿no? la fuerza que debería tener la historia. Porque hay personas aquí muy importantes que pueden darle un avance muy grande a la historia en todo momento, y pues hay que acudir a ellos, ¿no? No miro a nadie, jefe. No miro a nadie. Pero eso, que siempre nos gusta saber de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, y si es que es muy fácil compararlo con otras cosas. Es pequeño y me viene ahora a la cabeza. Todo el que es de un equipo de fútbol acérrimo, y que ganamos esto, que ganamos lo otro, que somos esto, que somos lo otro, pues la historia también para nosotros, ¿eh? Somos policías, venimos de ser estos policías, fuimos estos policías, somos estos policías ahora y seguiremos siendo policías. Pero eso hay que inculcarlo, digamos, hay que vivirlo, no es solo el tener el uniforme, ¿no? Es ese orgullo de pertenencia que además Muñoz Grandes era lo que pretendía hacer con sus policías, ¿no? con sus guardias, ese ser policía, estar orgulloso de ser policía y que la sociedad los viera como eso, como un orgullo también de esa sociedad, ¿no? Bueno, partiendo de eso, vamos a ver si avanza. No me avanza esto. Ya se quedó. Es que se quedó aquí clavado. No, debería avanzar. Debería avanzar, pero no avanza. Yo no le había dicho ya pero viene del chico este que ayer nos lo arregló y por eso te miro. Otra vez lo mismo de ayer. Si me lo ha puesto esta mañana. Ya, pero bueno, tiene vida propia. Ahora. Bien. Sí, ahí. Vale. Pues, como Muñoz Grandes decía, lo que pretendía él era restablecer el orden sin sangre o con la mínima posible siempre,
auxiliar a los heridos cuando los hubiera, eso es lo primordial, eran las indicaciones, digamos, básicas que quería para todos sus hombres, ¿no? Y nada de actos contrarios a la dignidad humana, ¿eh? Ya estamos hablando de los años 30 y ya habla de la dignidad humana y de que no se pueden hacer actos contrarios a la dignidad humana. Ahora seguimos igual, esa deontología de que hacemos las intervenciones, pero las hacemos con arreglo a la deontología, sin hacer más daño, ¿no? Él tenía la conciencia de que estábamos al servicio del ciudadano, igual que ahora, ¿eh? Y que eso tenía que ser así hasta que se lograra que el pueblo sano nos amara, ¿no? El pueblo sano nos amara, claro, los malos no nos van a amar, eso nunca, pero el pueblo sano sí nos va a amar, que es la mayoría siempre, ¿no? Era lo que él creería. ¿Te pones el micro? Sí. A ver, una cosa, es que no está bien puesto. Perdona. Bueno, ahora mejor, ¿verdad? Bueno, pues ala, por detrás. Es que es por detrás. Vale. Bien. Esto bájalo. Ahí, perfecto. Bien. Eso, que Muñoz Grandes no fue el creador de los guardias de asalto, como en ocasiones se ha dicho, como antes se pretendía. ¿Por qué? Porque Maura dejó escrito en su libro Así cayó Alfonso XIII que Galarza organizó los guardias de asalto acudiendo a Muñoz Grandes y tal. No, su memoria le causó un fallo, ¿no? Él escribió sus memorias muchos años después y no fue así. Muñoz Grandes lo hacen jefe de asalto en septiembre del 33 y dejará de serlo en mayo del 35, ¿no? Coincide con entradas y salidas de gobiernos distintas, pero sí fue el más emblemático de todos los jefes que tuvo asalto, ¿no? El más emblemático, el que más transmitió a sus hombres y del que más orgulloso estaban, digamos, ¿no? Esos valores, ese arraigo en sus hombres probablemente sea lo que le ha hecho trascender tanto después, ¿no? Aparte de que fue una figura importante en el devenir histórico, ¿no? Él también decía, y es para juntarlo con la de ahora, para hacer las uniones de antes y de ahora, que la policía tenía que ser una verdadera columna vertebral de la sociedad, ¿no? Y de hecho los de asalto fueron para la República un apoyo importantísimo, porque eran los que tenían que controlar todas las algaradas, todos los problemas que había de los extremistas, de un lado, del otro y de todos, ¿no? Entonces la policía tenía que tener eso, tenía que tener el cariño, el respeto, la admiración, el aplauso, el homenaje, todo eso, y llegó con los guardias de asalto, ¿eh? Eran aplaudidos en ocasiones y eran reconocidos su labor. Bien, vamos a ver un poco su trayectoria en asalto, pero desde la parte de abajo, decir, vamos a ver, era el jefe de los de asalto, pero ¿qué hacían los de asalto? ¿Cómo intervenían? ¿Dónde intervenían? ¿Qué hacían? Un poco más a la antropología social, a la base de todo. Y claro, las intervenciones de la policía son complicadas de encontrar. ¿Dónde las encontramos? Pues probablemente en prensa sea donde mejor podamos recoger todo ese bagaje, ¿no? El 24 de octubre del 33, en la Facultad de Medicina hubo otro de los altercados, el famoso edificio de San Carlos, que ya había tenido problemas con Mola, con el general Mola, que de hecho estuvo detenido por ello, después no se le pudo condenar, no le condenaron y tal, pero es una de las facultades que más guerra ha dado en aquellos tiempos, ¿no? ¿Y qué pasó en este momento? Pues la verdad es que no fue, ¿cómo se dice? No fue preparado, no fue decir, vamos a prepararla, no. Estaban los estudiantes de odontología que les habían hecho una de esas perrerías que hacen de vez en cuando en las universidades. Que le dijo, no, a partir de ahora tenéis que hacer 4 años de medicina para odontología. No, eso no puede ser. Y bueno, pues entonces, bla, 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 y protestas, pero estaban tranquilos, protestando, intentando hacer la huelga y todo esto. Y en eso que apareció por allí, por
por la zona el doctor Leonard. El doctor Leonard era un personajillo que vivía por allí como podía, que tenía su cabeza no muy bien, que una vez se lo encontró el rector del decano de la universidad en su sillón y dice: ¿qué hace usted ahí? He venido a tomar posesión de mi sitio, el que me corresponde como... Y le gustaba alardear y decir: tengo un nuevo invento, voy a conseguir que los niños nazcan con los ojos abiertos, cosas así de estas, ¿no? Entonces a los estudiantes eso, vamos, les flipaba. Y venga, doctor Leonard, venga para acá, cuéntenos algo, ¿qué se sabe ahora? Y lo llevaron para allá, el hombre empezó así a soltar su perolata, porque sí, porque está, hombre, señor Leonard, bueno, ya me tengo que ir, pues nada, le buscamos un taxi, venga, un taxi para el doctor Leonard. Aparece, van a buscar un taxi, pero bueno, para que el doctor Leonard se monte en el taxi, antes hay que ponerle la corona de laurel, es uno de los grandes, le ponen una corona de laurel, y no se merece menos que paremos la circulación, venga, claro, y paran la circulación, y dicen: el tranvía hay que pararlo, vamos a echar unas vigas, y echan unas vigas al tranvía y lo paran. Entonces paran toda la circulación a cuenta del doctor Leonard, el encantado allí, y ¿qué pasa? Que en ese momento cruza un coche de asalto, una camioneta de los de asalto, y ven el tranvía parado por las vigas, la aglomeración de gente, y dice: ya está liada, ¡pumba! Bajan y no preguntaron, finza, para aquí, para allá, y ala, se me dispersan todos, como se decía después, se me dispersan en grupos impares menores de 3, ¿no? Pues ala, para adelante, ¿no? Y ya está. Y claro, los estudiantes se meten para adentro, tal. En ese momento parece ser que suenan disparos, ¡bum, bum! Y claro, los de asalto están interviniendo, les suenan disparos, ¿qué hacen? Pues te echas mano al arma y bla, bla, bla. ¿De dónde venían los disparos? Probablemente fueran de una obra que estaba al lado. ¿Por qué? Porque también estaban en huelga los de la construcción, ¿vale? Porque eran unos años, pero malos. Entonces estaban en huelga los de la construcción, que si esquiroles, que si no sé qué, que si... El caso es que sonaron disparos, hubo disparos por parte de la policía también, y claro, los alumnos y el rector, el decano de la universidad y todos pues protestando, que qué es esto, que qué va a pasar aquí, que andamos a tiros, y se ve en la imagen, ¿no? Los policías con las pistolas, las vigas, un sidecar a la derecha, se seguían utilizando los sidecar en la policía, y aquí se ve la Facultad de Medicina, la policía con el arma. A ver, probablemente esta foto esté tomada después, como muchísimas que se han hecho, que parece que están en verdad en la refriega, y no, porque hay uno de los jefes ahí está mirando la cámara con las manos en los bolsillos, y los otros también: ¡ay, me coges bien así y tal! Vale, probablemente la hicieron después, simulando, pero que ocurrió de verdad, ¿no? Ocurrió de verdad. Los pertinentes cacheos, los pertinentes identificaciones, y se solucionó todo ¿cómo? Pues Muñoz Grandes acudió allí con el comisario Lacalle, acudieron los dos, hablaron con el decano de la facultad y le dijeron: bueno, mira, ¿no? Es que salgan de ahí, que los vamos solo a identificar, cachear si hace falta, y no vamos a tomar represalias, no va a pasar nada a nadie, vale, bueno, pues entonces bien, pues vale. Y salió la gente, salieron los alumnos, salieron profesores sin ningún problema, ¿no? Y esta es una instantánea del momento en la que están con Muñoz Grandes, pues algunos de los estudiantes o la gente de por allí. Él le gustaba ir a las intervenciones cuando podía, ¿de acuerdo? Y San Carlos tendría después, al año siguiente, otra vez hubo otra revuelta, hubo otra revuelta, ya no intervino asalto, intervino el cuerpo de seguridad, y un capitán y un guardia resultaron heridos de bala. O sea que disparos sí que hubo en esa ocasión. Se solucionó con su intervención. Él pretendía eso, la menor lesividad posible, y habló con todos ellos, salieron y ya está. Aún así, ellos dijeron, al día siguiente siguieron con la huelga, ¿no? Al día siguiente sí que se dieron las clases con normalidad, pero después hubo otro pequeño conato de huelga, y tuvo que volver Muñoz Grandes al lugar a decirles que salieran, que no iba a haber represalias, que no iban a intervenir, que tal, que reivindicaran lo que quisieran, pero de otra manera, ¿no? Y el doctor Leonard incluso fue detenido, ¿no? La Policía de Investigación Social, entonces, pues, fue detenido
por arengar a los estudiantes, y que así fue como se produjo todo. Entonces acabó hasta detenido el pobre hombrito, ¿no? Ya digo, era un hombre que vivía como podía, salto de mata por ahí, ¿no? Bien. Por esta época, el 7 de marzo del 34, el coronel Ildefonso Puigdengolas, que siempre se me atraganta ese nombre, Puigdengolas creo que es, deja de ser inspector del Cuerpo de Seguridad y es nombrado el teniente coronel Agustín Muñoz Grandes como inspector del Cuerpo de Seguridad. Desde entonces hasta mayo del 35, en que se vaya, va a ser el inspector del Cuerpo de Seguridad. ¿Qué supone eso? Pues ser el jefe de todo el Cuerpo de Seguridad de Madrid y por ende de toda España. Era el DAO del momento, digamos, ¿no? El DAO del momento. Accidental, claro, era tal porque no era coronel y no fue nombrado, ¿no? Pero era el que mandaba. En esta época también, en marzo de este año también, ordenó Muñoz Grandes que las parejas patrullaran protegiéndose unos a otros, que siempre que fueran los del Cuerpo de Seguridad, porque los de asalto iban en grupos, iban más grupos, pero que siempre que fueran los de seguridad, que se protegieran uno al otro, que fueran a la distancia que les permitiera controlarse uno al otro y protegerse, y que llevaran las armas montadas y con seguro, por si acaso. La arma montada y con seguro. Luego ya cada uno la llevaría como quisiera, pero la orden que dio fue esa, porque sabía que ya la cosa estaba bastante mal, empezaba a estar bastante mal y que podían ser agredidos en cualquier momento y en cualquier situación. El 19 de julio, en el Banco de España, hubo otro altercado en el que acabó yendo Muñoz Grandes, ¿no? También otra huelga en el banco. Estaban ampliando el Banco de España para hacer la cámara acorazada y los operarios decían, oye, esto es muy laborioso, es total, necesitamos más dinero, pidieron un aumento de sueldo, no se lo daban, entonces pues huelga y nos vamos a encerrar aquí, en el sótano que estamos haciendo, nos encerramos. Entonces coincidió cuando eran 3 turnos, mañana, tarde y noche trabajaban, de unos 100 más o menos cada turno. Entonces, cuando un turno tenía que salir y el otro entrar, dejaron que entraran y dijeron, fuera, se acabó, cortamos la escalera a 6 metros, aquí no puede bajar nadie, nos quedamos aquí los 200, se quedaron encerrados 200 abajo en el Banco de España, protestando por ello. Entonces, pues claro, se movilizó la policía, tuvo que ir para allá la Guardia de Seguridad, los guardias de seguridad y los de asalto para custodiar la entrada de las obras, por esa huelga que tenían, las mujeres porque claro, se iba dilatando, y las mujeres de los que estaban dentro incluso protestaron en la Puerta del Sol. Se disolvió sin ningún problema esa manifestación, le intentaban llevar comida y no les dejaban, las autoridades dijeron que no les metan comida, tal, así podrán salir, así tienen que salir a la fuerza, tal, y aún así no salían, siguieron ahí metidos, hasta que dijeron desde arriba órdenes, que tenemos gases, que si les soltamos gases ahí tienen que salir, porque si no se nos asfixian, así que venga. Se le dice, y entonces Muñoz Grandes fue el encargado de ir allí a hablar con ellos y decirle, oye, mira, tengo órdenes de que salgáis, no os va a pasar nada, no hay problema, os estáis reivindicando algo que tal, pero tenéis que salir, no se puede seguir con esta actitud. Bueno, unos salían, otros no, y pues a gasear, y los gasearon. Le soltaron gases, entonces ya sí que salieron, a la fuerza. Salieron todos, ¿ves? En las galerías solo quedan algún obrero para salir, tal, pero ¿qué pasó con los gases? Que algunos pudieron salir antes y sin problema, otros salieron y pues, medio intoxicados. ¿Quién le practicó los primeros auxilios? Los guardias de asalto le practicaron los primeros auxilios, les hicieron la respiración artificial a alguno que lo necesitó, salió en prensa, porque también tenían una pequeña formación de primeros auxilios. Había médicos en las compañías y les daban una pequeña formación. Hay incluso por ahí un libro de esos primeros auxilios que estudiaban estos guardias, ¿no? Consiguieron que salieran todos.
no necesitó asistencia, luego algunos tuvieron que ir al centro, a la casa de socorro, que se llamaba antes, y uno sí que fue con un golpe en la nariz, ¿no? Un fuerte golpe en la nariz. ¿Que se lo dieron los de asalto? No, que con los gases y tal no veía y se metió contra una viga. Se metió el solito contra la viga y se dio en la nariz, fue el único. Y sí hubo un detenido por desacato a la autoridad, ¿no? Siempre hay alguno que es más alterado, y ese fue el único detenido en ese momento, ¿no? Fueron años de muchas huelgas, de muchos conflictos. Probablemente fue el 34 el año que más conflictos hubo en España, que más huelgas, que más problemas tuvo que solucionar la policía, ¿no? También en el 34, esto es en el 34, y vemos, he puesto estas figuras para que veamos que todavía seguían los machetes policiales. El guardia de la derecha, aquí en el medio se ve que hay otro guardia con el machete, y este otro guardia de la izquierda también tiene el machete policial. Es más, una fotografía del 35, el de la derecha se le ve el machete policial, ¿verdad? Sí, de la derecha, que es guardia de seguridad, y se le ve el machete policial. O sea que las defensas los llevaban los de asalto y algunos más los llevaría, pero no eran todavía el uso cotidiano de los policías. Y estamos en el 35, ¿no? Tardaban en llegar, ¿no? Eso no he sido yo. La guardia de asalto. La guardia de asalto que viene ya por ahí. Otra de las noticias que nos habla de cómo era Muñoz Grandes, pues eso, cuando de mayor intensidad era el fuego, llegaron el teniente coronel de la Guardia de Asalto Muñoz Grandes con varios coches, distribuyó la fuerza, bueno, un incendio en Carabanchel, encima su pueblo, él era de Carabanchel, y Carabanchel Bajo, y cuando todavía era pueblo, y siempre que había cualquier cosa allí, pues era el primero en acudir, porque le tocaba más personalmente, ¿no? Y siempre cerca de sus hombres, siempre cerca de sus policías para dar ejemplo, digamos, ¿no? Vale. Esta es curiosa también, esa es la famosa pistola ametralladora con culatín, ¿verdad? Que usaban y que tuvieron de dotación los guardias de asalto. Y la traigo porque en julio del 34 se dio la orden de que a raíz de que lo pidió Muñoz Grandes, de que los policías de paisano pudieran llevar su arma, su armamento habitual, ¿no? Se llevaran su pistola de dotación, ¿no? Probablemente era habitual ya el hacerlo, ¿no? Porque había muchos momentos en los que, como decían textualmente, podían ser reconocidos por maleantes y extremistas, y en esa situación podían ser agredidos e incluso tiroteados, como de hecho pasó en alguna ocasión, ¿no? Y esto es un anuncio de un periódico, ¿no? que anunciaba estas armas. El gobierno español envió el año 32 una comisión militar presidida por el comandante de artillería Aníbal Moltó, para que inspeccionara e informara, cuyo dictamen es que como alta ejecutoria para enorgullecerse, ¿no? Enseguidamente el gobierno adquirió 5.640 pistolas Astra y 1.350 ametralladoras portátiles para los guardias de asalto. La pistola Astra es reglamentaria, bla, bla. Era un anuncio para que compraran armas los particulares. Y se anunciaba diciendo, oye, que estas son las armas de asalto, son buenas. Cómprame a mí las armas, ¿no? Resulta algo curioso también, cuando menos, ¿no? Y en lo que decíamos de la vida cotidiana, de cómo los guardias de asalto vivían, porque hablamos de los guardias de asalto, pero claro, cada guardia de asalto es un guardia, tiene su familia, tiene su vida, y aquí lo vemos, integrado en la sociedad. Claro, ¿dónde vivían los guardias? Pues donde podían, como ahora. Eran los barrios más humildes, su sueldo no daba para mucho más, y esto salía en prensa, ¿no? Cómo los madrileños de los barrios bajos pasan las calurosas noches de agosto, y en esos barrios bajos estaban los guardias de asalto, ¿no? Probablemente yo creo que lo que lleva ahí a la izquierda en la derecha, en su mano derecha, sea una rueda de churros, ¿verdad? Yo creo que sí. Y, ¿qué decía? Es que es curioso, interesante. La limonada casera es uno de los placeres del verano madrileño. Cuando llega la verbena del barrio, ya se sabe, se invita a los amigos con las frases rituales. A ver si bajáis por casa, que este año también hacemos limonada. Los amigos bajan, el cazo empieza a funcionar, que es un primor, y por mor del calor se salen todos a la acera con el gramófono a bailar y a beber.
Y cuando ya la tinaja está en las últimas y el Valdepeñas, con tropezones de melocotón, se ha subido a la cabeza y la bronca se inicia, porque si tú, porque si esta, aparece oportunamente el de Asalto, que regresa a su domicilio. Ante la presencia del gigante, todos se vuelven finezas y sonrisas, se reanuda el baile y los convites, y el guardia, que se creía en la calle del Carnero, piensa que se ha metido en el propio Versalles, ¿no? O sea, me ha parecido algo antropológicamente, antropología social muy relevante, ¿no? Te dice, o sea, los de Asalto, ¿qué eran los de Asalto en la sociedad? Pues mira, los de Asalto en la sociedad iban con su uniforme a casa y volvían, porque si está llegando a casa de uniforme, iba de uniforme a casa y volvía de uniforme, y vivía en esos barrios bajos, entre comillas, y eran respetados ahí, porque si había cualquiera y ya, bueno, quietos, que vienen los de Asalto, sobre todo los de Asalto, a lo mejor los de seguridad no tenían tanto, pero los de Asalto sí. Y lo de gigante, bueno, ya hablaremos, no eran muy grandes, pero no se les pedía esa talla desmedida que en algunos sitios se ha dicho, lo que pasa que sí solía escogerse a los más grandes y más fuertes, ¿no? Parece muy interesante ello. Bueno, en septiembre del 34, otro de los disturbios importantes, ¿no? La asamblea del Instituto Agrícola Catalán, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, que pedían? Pues pedían que el gobierno recuperara las competencias de Cataluña. O sea, los problemas periféricos, Cataluña, eso que tal, llevan muchos años enquistados en España, por eso son tan difíciles y tan complicados, ¿no? Que pedían que, como estaba tan mal la situación en Cataluña, que había tantas revueltas, tantos disturbios, tantas agresiones, pues que recuperaran parte de esas competencias que se le habían dado para poder hacerse ellos cargos. Este grupo era conservador, entonces iban a hablar personas conservadoras, personas de la derecha del momento, en la Plaza Antón Martín, en el Monumental Cinema, y claro, en cuanto los del otro lado se enteraron que venían, pues ya a reventarle el acto y a buscar jaleo y a enfrentarse con ellos, ¿no? Los de Asalto hicieron un despliegue tremendo, Muñoz Grandes estuvo al pie de todo ese despliegue también, para controlar un poco la situación. Se hacían identificaciones con los compañeros de investigación y vigilancia, se hacían investigaciones, cacheos, identificaciones, cacheos, por si llevaban armas y se les retiraban y la UGT también propuso la huelga general. Es que estamos en las mismas, en cuanto había la menor, pues o UGT o UCNT o tal, huelga general, y era el pan nuestro de cada día. A veces lo hacían, a veces no, y en este caso pues lo mismo, pretendían esa huelga general, ¿no? Sí que consiguieron que bastantes gremios se plegaran a esa huelga general, de tal manera que los tranvías los acabaron conduciendo los guardias de asalto, ¿no? Los tranvías, los autobuses algunos, el metro tuvo que cerrar por falta del personal, enfrentamientos con piquetes, y en Tetuán de la Victoria un policía, un guardia de seguridad, Victoriano Barranco, que acudía a su trabajo, a su servicio, a primera hora de la mañana, ve como a los que estaban de limpieza, intentando limpiar, pues uno de esos piquetes informativos los estaban agrediendo, impidiendo que lo hicieran. Salió en su defensa: oye, dejarlos tal, policía, tal. ¿Qué hicieron? Le pegaron 2 tiros por la espalda, como pudieron. Llegaron enseguida al oír los disparos compañeros, lo atendieron. Salvó la vida, pero fue dado de baja para el servicio, no pudo seguir como policía. Luego tiene otra historia después que en otro momento se podría contar ese hombre. Vuelve a aparecer en la historia de otra manera. Una de las cosas que hizo Muñoz Grandes en este momento, y que lo hacía siempre desde que él tomó las riendas, era cuando había conflictos así importantes y sabía que iba a haberlos,
tomar las azoteas, tomar las zonas altas. Él decía, vamos a tomar las zonas altas nosotros antes de que las tomen los otros, porque en la Universidad de San Carlos los estudiantes eran quienes las tomaban en primer momento y desde allí arrojaban piedras y arrojaban todo lo que podían. Y luego para subir ya se escapaban. Entonces, él siempre pretendió eso y lo hacía, sobre todo en la zona de la Puerta del Sol y zonas aledañas, el edificio de la Telefónica, también, que era el más alto del momento, ¿no? Pues por ahí, por todas esas zonas, él disponía que hubiera personal policial, incluso con ametralladoras en algunos momentos, por si acaso la cosa llegaba a más, ¿no? Autobuses, tranvías, el ejército tuvo también que conducir algunos tranvías, algunos autobuses, porque no había para todos personal de asalto o de seguridad, y también hubo unos disparos, un grupo de asalto que iba de un sitio a otro, fue tiroteado, entonces se bajaron, ellos también dispararon y acabaron con 2 personas muertas de los atacantes, y una mujer que salió al balcón a ver qué pasaba, pues también recibió uno de esos disparos perdidos, murió, la hija salió a ver si la podía ayudar, a ver qué le pasaba, y también fue herida. Ella no murió, pero la señora sí que murió en su balcón mirando lo que estaba pasando, ¿no? La Guardia Civil también en Puerta de Ángel tuvo otro altercado, fue agredida y también usó el armamento y murieron dos personas también ahí, en ese lugar, ¿no? O sea, fueron momentos trágicos. Había momentos que sí, que se disolvían, que se solucionaban simplemente con la intervención policial o con alguna carga, pero había otros momentos en los que ese personal que estaba al otro lado, pues lo único que veía era el enfrentamiento y la revolución que se estaba fraguando ya para entonces, ¿no? Por la noche también, uno de estos días, en el hospital, cerca del hospital militar en Carabanchel, lo mismo, un tranvía, bloquearon un tranvía o hicieron algo para que acudieran los de asalto, y cuando el camión de asalto se acercó fue tiroteado, fue una emboscada. Les prepararon una emboscada, saltaron, estuvieron allí, hubo un tiroteo bastante importante y estaba cerca del cuartel de Carabanchel y pudieron ir compañeros a auxiliarles y no hubo ninguna baja de las nuestras, pero sí, cuando se retiraron los atacantes, se recogió a una persona muerta y otra bastante herida, ¿no? Bastante mal herida. O sea que situaciones bastante complicadas. Entre ellas también reseñar, luego vamos a esta de octubre, reseñar una execrable, digamos, ¿no? Como sobre todo la revista Revolución de las Juventudes Socialistas arengaba muchísimo a ir en contra del poder establecido y sobre todo de las fuerzas de seguridad, ¿no? A los arengaba, pero vamos, con unas palabras brutales de que hay que matarlos a todos, de que son basura, tal. Y fruto de eso probablemente fuera el que un grupo si en algunos periódicos hablan de 100, otros de 200, se metieron en la casa de un guardia de asalto, sabían que era el domicilio de un guardia de asalto, que él no estaba porque estaba en toda esta refriega, y golpearon a la mujer que estaba embarazada y a un niño de 8 años que tenía también allí. O sea, fue brutal y eso está documentado de que ocurrió. Una muchedumbre se metió en su casa, le destrozó todo y apaleó a la mujer. Tuvieron que llevarla al hospital de San Juan, allí fue visitada por las autoridades de Estado, un donativo que le dieron, bueno, pero esa brutalidad es incomprensible para nosotros como policías. O sea, nosotros no somos capaces de, ante una intervención, abusar de nuestra fuerza y a veces los malos sí que tienen esa maldad, ¿no? Y ya no contra nosotros, sino contra la familia de los de asalto, ¿no? Claro, todo este problema del 8 de septiembre acabó con 6 muertos, 4 heridos muy graves, 10 graves y algunos bastante menos graves, ¿no? Después de todo esto, al día siguiente, servicio normal, que es otra de las máximas de la policía de aquellos tiempos y que bueno, va cambiando y tal, pero claro, metámonos en la piel de esos policías. Metámonos en la piel de esos policías, todos estos altercados, todo esto, y al día siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez. Era una situación no tan fácil de llevar, y bueno, la sobrellevaban, ¿no?
Llegamos a la revolución de septiembre, octubre, la revolución de octubre del 34, ¿no? Más conocida por Asturias, la revolución de Asturias del 34, pero esa revolución también fue por toda España, Zaragoza, Barcelona, Salamanca, Málaga, muchísimos sitios, esa revolución. Pretendía ser un verdadero golpe de Estado, pretendía ser un verdadero golpe de Estado. En Madrid no fue tanto, sí hubo, ahora veremos lo que hubo, y fue también Muñoz Grandes quien se hizo cargo de todo ese despliegue, de todo ese control, ¿no? Probablemente no llegó a más por el control que se tuvo, ¿no? Como era el inspector accidental del Cuerpo de Seguridad, fue el que controló todo, ¿no? La madrugada del 4 al 5, que fue cuando comienza, los compañeros de investigación habían hecho su trabajo y dijeron, cuidado, esta noche en el círculo socialista de Prosperidad se van a reunir un montón de gente con armas y la están preparando. Entonces para allá fue un camión de asalto y cuando fueron pues encontraron que tenían un dispositivo tremendo esa gente. O sea, no solo estaban los que estaban reunidos, sino que tenían varias escuadras por la zona controlando si venían, si no venían, por dónde, para poder atacar, y de hecho fue atacado el camión de los guardias, fue atacado por sorpresa antes de que llegaran, ¿no? De hecho murió uno de los guardias que iba ahí, Tomás Cascos Alonso, uno de los guardias que iba en ese primer camión, falleció. Se repele la agresión, hay tiroteos, muere uno de los paisanos, Ángel San Juan, y se registra ese círculo socialista y se incauta un montón de munición, hasta bombas se incautaron, muchas pistolas ametralladoras como hemos visto antes, peines para fusiles, hasta granadas, o sea, bombas arrojadizas, ¿no? 65 detenidos, aunque luego pues se quedaron simplemente 9 condenados, todos los demás o se les dejó en libertad o fueron absueltos o nada. Días de ataques a todo, o sea, era no como en Asturias, que Asturias merece una mención aparte, eso es mención aparte y habrá que hacerla, pero que en Madrid también hubo todo ese ataque a las telefónicas, todos los edificios de Telefónica fueron atacados en una u otras ocasiones, los comercios, los cuarteles, las comisarías, todo, ¿no? Las barricadas en las calles, fue una verdadera revolución, pero importante, ¿no? Lo que pasa es que en Madrid se controló bastante por el despliegue que se hizo, ¿no? Y en un primer momento, ese primer día se quedó bastante controlada, luego se quedaron menos problemas ya más aislados, que ahora veremos algunos, y los famosos paqueos, ¿no? ¿Sabéis lo que son los paqueos? Los dos disparos que se llaman paqueos, se le llaman los disparos de los, entre comillas, francotiradores. Viene de la guerra de África, de cuando los rifeños utilizaban sus armas para atacar, pues eso, como francotiradores, cuando nadie lo esperaba, ¡plaf! Y con esas armas antiguas que tenían, sonaban así, era el disparo que sonaba ¡pam! Y con el eco de la zona de allí del Rif sonaba ¡paco! ¡Paco! Entonces se quedó Paco. Entonces están disparando los pacos y de ahí se quedó el paqueo, ¿no? Y está en el diccionario también el paqueo, disparar como los pacos. Los pacos eran esos francotiradores, ¿no? En estos días también falleció, fue después al día siguiente, al día 5, el Esteban Cosla Llorente. No era de asalto, era de caballería. Estaba haciendo servicio de caballería, le arrojaron algo desde un edificio, el caballo se le levantó, se encabritó y él cayó al suelo con tan mala suerte que se fracturó el cráneo. O sea, que falleció, ¿no? Este fue otro de los momentos en los que Muñoz Grandes tomó las alturas, tomó las zonas de la Puerta del Sol, tomó la zona de la Telefónica para mantener el orden y controlar que los servicios públicos se pudieran mantener. De hecho, ese primer día los periódicos los distribuyeron los guardias, porque ya entonces se tenía ¿cómo se dice?
el derecho a la información como uno de los derechos básicos. Y como no había quien los distribuyera, los distribuyó la policía, los periódicos. En estos días aparecen también dos figuras, dos figuras que después van a tener una gran relevancia. Y este día se levantaron también contra la República. El de la izquierda, el teniente Castillo, de Infantería, entonces. A la derecha, el teniente Condés, de la Guardia Civil, entonces. Uno tenía encomendado el vestir a 40 o 50 comunistas de Guardia Civil y tomar el parque móvil, que era donde estaba. Y Castillo tenía que sublevar el regimiento de infantería en el que estaba. No consiguieron ni una cosa ni la otra. Condés fue detenido, expulsado de la Guardia Civil, condenado, pero la amnistía del 36 lo restituyó como capitán de la Guardia Civil. Y el teniente Castillo no se pudo demostrar que había participado y no se le condenó. Unos meses antes de julio del 36, creo que fue no me acuerdo si fue en mayo o por ahí, entró en asalto. El teniente Castillo, sabemos que fue el que falleció justo antes de Calvo Sotelo, y después se precipita la guerra civil, que no se precipitó por eso, pero eso sería otro tema. Pero estos dos personajes vuelven a aparecer después en la historia de España, y uno ya como guardia de asalto. Bien, aquí traigo esta porque he encontrado estas fotografías del 6 de octubre del 34, que no sé si, por eso pongo la interrogación, que estoy intentando datarlas de verdad. Están datadas por Alfonso, el gran fotógrafo, y las tiene datadas en ese día. ¿Verdad? Y representan que la Guardia de Asalto hizo el servicio en el Palacio Nacional. El Palacio Real, con la República no puede ser Palacio Real, Palacio Nacional, ¿no? Y que se le dio el honor de hacer la custodia del palacio, ¿no? y de formar allí en Palacio, ¿no? Ahí los tenemos. También ese día, tristemente, falleció Manuel Uceta Bravo en Tetuán. Lo mismo que el otro, similar, iba a su trabajo y unos extremistas le dispararon por la espalda y lo mataron, lo asesinaron. Llegaron más compañeros, pero ya no pudieron hacer nada, ¿no? En Puente de Vallecas hubo otro tiroteo, con un comunista muerto y 2 personas muy heridos, y ese día 6 de octubre a las 10 de la noche se proclama el estado de guerra. Estas son las fechas en las que en Cataluña, ¿qué hizo Companys? Yo proclamo la República, bla, 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 le duró unas horas, pero la proclamó, y le duró unas horas. O sea, ese es el contexto de toda España. Estamos en Madrid solo, pero el resto de España, agüita, ¿no? Vale. Las guardias en estos momentos. El día 7, pues el pueblo aclamando a los guardias de asalto. Ya había habido esa revuelta, ya estaba bastante sofocada en Madrid, no en otros sitios, y ahí los vemos cómo están aplaudiendo a los guardias de asalto. Van con su camioneta, hay todos formados, uno de ellos hasta lleva un vendaje en la cabeza, creo, tal, y son aclamados por el pueblo, aplaudidos, diciendo, nos habéis salvado de la revolución, ¿no? Eso en el 34. Esto ha sido hace poco, ¿no? También fueron aclamados los compañeros de la OIP cuando volvían de sus servicios en Cataluña, ¿no? O sea que hay ciertas similitudes, y esa similitud viene a decir que la policía siempre está ahí para la sociedad, que somos claves para la sociedad. Como hablaba con el compañero el otro día, ¿una sociedad sin policía existe? No. Existiría una sociedad, pero no como esta, ni similar. Sería otro tipo de cosa que ya no tiene nada que ver. Y viceversa, la policía sin esa sociedad tampoco tendría su razón de ser, ¿no? Bueno, el 8 de octubre pues siguen los altercados. Otro policía, lo mismo, en Tetuán de la Victoria, lo mismo, un cabo, José López Freige, es asesinado cuando iba a su servicio, cuando los encontraban solos. Y bueno, esta también nos da para ver que a veces también hacían labores de seguridad ciudadana los de asalto, ¿no? A veces iban 2 o 3 solos y hacían seguridad ciudadana. Y ahí vemos que lleva el arma, el que decíamos, la pistola ametralladora, ¿verdad? Todo esto lo que produjo fue las autoridades determinaron que, pues, por la gran labor que habían hecho, pues, sobre todo en Asturias y todo este tiempo, pues un crédito de dinero para paliar un poco
los heridos, los muertos que había habido, ahí tenemos las cantidades que se les daba a cada uno, a los que fallecieron 10.000 pesetas, heridos 2.000, tal. Recordemos que el sueldo de un guardia de asalto en ese año eran unos 3.650, unos 3.670, tengo localizados aquí, 3.670 pesetas al año. Y un teniente llegaba a las 8.000 y pico, porque los tenientes cobraban una parte por el ejército y otra parte por asalto, ¿no? Bueno, se hizo una suscripción nacional, el pueblo les apoyó, como hemos visto, muchos detenidos, y eso, el año 34 fue el año más revolucionario de España, probablemente, ¿no? Esto es para ilustrar que Muñoz Grandes tampoco estuvo al mando de las fuerzas en Oviedo. A veces se ha dicho, Muñoz Grandes estuvo como mando en Oviedo, fue el que hizo. No, Muñoz Grandes no estuvo al mando de las fuerzas de Oviedo. Estuvo el capitán Silva, que volvió con una pierna menos después y era íntimo amigo suyo, eso sí. Pero aquí se ve que el día 2 va a visitar Oviedo, va a visitar a las tropas, ¿no? Y bueno, nada, ya terminamos en 30 segundos con unas imágenes de un despliegue que hubo en el 34, en diciembre, de operaciones que hicieron los de asalto. Pues ya hemos visto pasar caballería, los morteros, presentaron las ametralladoras, los gastadores también, y la formación que hicieron. Y luego, bueno, Muñoz Grandes acabó en la División Azul, toda la historia que tiene después, y terminamos con, parafraseando a Luis Jiménez de Ansúa, fue vicepresidente del Congreso, estuvo exiliado, fue presidente de la República en el exilio en el 62, que dice: el orgullo por el pasado, el sacrificio del presente y la ilusión del porvenir es lo que constituye nuestra institución, la policía. Pues muchas gracias por todo.